Bien, entonces la palabra bendita del Señor está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Dice así la poderosa palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aleluya. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos ante tu altar de gracia una vez más, Padre. Y esta vez, Dios mío y Señor mío, es para darte gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra, Dios mío, es vida. Por tu palabra la iglesia vive. Y tu palabra es la que nos sustenta, Padre. Es pan fresco que descendió del cielo. Verdadera comida, verdadera bebida. Es pan de vida, Señor. Aleluya. Por eso tú dijiste que el que comiera este pan no tendría hambre ni sed jamás. Aleluya. Bendícenos a través de tu palabra. A todos los que esta noche han venido a tu casa a escuchar la palabra de vida, y a todos los que nos siguen, Dios mío, y van a escuchar tu palabra, Señor, en cada familia, en cada ciudad, en cada nación, a todos los que oigan tu palabra, ella les bendiga su vida. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Tomen su asiento, por favor. Gloria sea a su nombre. Voy a leer un versículo paralelo del versículo de Romanos, capítulo 15, el versículo 4, que dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el título de la palabra del Señor es la parábola del sembrador. Quiero leerles una vez más lo que significa una parábola. Es una narración de un suceso fingido o inventado, del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante
o una enseñanza moral. Eso es una parábola. Porque usted se va a notar al venir aquí o al leer su Biblia, que el Señor siempre habló por parábolas. Muchas veces. Entonces es importante y necesario conocer qué es primero una parábola. ¿Ya? Entonces, en este caso es la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y ahí está el ejemplo. Recuerden que es una semejanza, es una comparación. El Señor Jesús muchas veces dijo, el reino de los cielos es como el grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un hombre. El reino de los cielos es semejante. Entonces lo hizo simple para entender. Pero ellos, al referirse a los judíos, a los que vino, no lo entendieron. No lo entendieron. Por eso les hablaba por parábola, porque ya estaba dicho si ustedes se fijaron ahí, dice, como dijo, se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Si usted va a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 9, usted se va a dar cuenta que ahí está profetizado eso. ¿Por qué? Porque el pueblo engrosó el corazón. Eso quiere decir que no quisieron escuchar, no quisieron oír, no les importó. Eso significa. Entonces, el Señor salió de la casa donde él estaba reunido. Dice que se fue cerca del mar. La costumbre era, hermano mío, que mucha gente le seguía porque su fama ya se había extendido y era conocida en muchos lugares. Por lo tanto, las personas cuando sabían que él estaba por ahí, venían para recibir un milagro, para recibir una ayuda, un aporte económico. Sabían que él bendecía, sanaba, traían, dice, a los endemoniados y él los libertaba. No había enfermo que no viniera a él y no fuera sanado. Por eso la gente iba. La mayoría de la gente iba por los milagros, no por la salvación, no por el reino de los cielos. Y eso pasa mucho hoy en día. Mucha gente va a la iglesia por los milagros. Si tiene fe para recibirlo, lo recibe. No hay problema. El Señor dice que él no puede negarse a sí mismo. Si la gente tiene fe y necesita un trabajo, Dios se lo va a dar. Si necesita, ¿cuántas personas he visto pasar por la iglesia? Milagros extraordinarios. Un niño de 5 años cayó a la piscina, muerto, clínicamente muerto. 5 minutos muerto, ¿verdad? Estamos hablando de que parece, hay papeles médicos, porque eso es lo que certifica un verdadero milagro de Dios, lo certifican los médicos a través de papeles. Y el Señor, hermanos míos, una hermana pidió la oración, porque trabajaba con ella, eran los patrones. En un descuido el niño se le fue a la piscina y se cayó. Y tomamos esa petición y la elevamos delante del trono de Dios. Y Dios hizo misericordia en el mismo momento en que estábamos orando. El Señor nos trajo la vida en el hospital. Y los padres vinieron aquí a dar gracias a Dios por lo que Dios había hecho con su hijo, hermanos míos. Son 4 o 5 años tenía el niño. Y gloria sea a Dios. Ellos no vinieron a buscar la palabra de Dios. No vinieron por la salvación, por el reino de los cielos. Ellos lo único que necesitaban era un milagro. Tuvieron fe y lo recibieron. Dios lo hizo. Eso pasaba en ese entonces y pasa hoy día también. Por eso Pedro dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y el Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, por eso, hermano mío, que el que persevera hasta el fin es porque tiene una fe para salvación. Una fe salvífica. No está preocupado de los milagros, porque en el caminar las añadiduras vienen. Dios da añadidura a quien busca su rostro, Dios le añade lo que necesita. Pero el que busca las añadiduras y necesita un trabajo, lo recibe y se va. Porque esa es su fe. Eso pasaba en los tiempos del Señor y sigue pasando hoy día igual. Y uno lo entiende, ¿por qué? Por las Escrituras, y gracias a Dios que nos ha abierto el entendimiento, sus enseñanzas. Y les habló muchas cosas, dice. Después usted sigue leyendo y se va a encontrar con otra palabra acerca del trigo y la cizaña. Otra palabra. He aquí, pero esta fue la palabra que les habló en ese momento. He aquí el sembrador, y se lo voy a leer hasta el 9. Salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó, y porque no había mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó.
y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor también esta palabra la utilizó mucho, que significa, hermano, es un llamado a prestar atención y entender la palabra. Por eso que el Señor leyó todo esto. Se los dijo a los que estaban ahí. Esta era la parábola que les puso. Los discípulos tampoco entendieron. Pero aquí está lo maravilloso, lo extraordinario. Porque los discípulos se acercaron al Señor, dice el 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les pones semejanzas? ¿Por qué les pones comparaciones? ¿Por qué no le hablas claro, Señor? Esa fue la pregunta que ellos le hicieron. Él respondió, Jesús respondió esto: porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y esto es lo que me fascina a mí y debiera también fascinarle a usted y bendecir su vida también. Porque hoy nosotros, el Señor no nos habla por parábolas. Hoy el Señor nos habla clarito. Y podemos entender su bendita palabra, porque ahí está el fruto, hermano. El que no entiende la palabra no puede dar fruto. Lo vamos a ver más ahora. Y aquí le dijo el Señor: porque cualquiera que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Eso significa el que recibe la palabra, el que la entiende, el que busca, el que pone atención, va a ser más bendecido todavía. Pero aquel que no le interesa, porque no tiene interés, como alguien que trabaja y no tiene interés en trabajar, no le van a dar un mejor puesto. Sino que incluso lo que tiene lo van a despedir. Es lo mismo que está diciendo el Señor. Él se está refiriendo a su palabra. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, por eso les hablo por parábolas, dice. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Ese era el propósito, ese era el motivo por el cual el Señor Jesús les hablaba por parábola, porque ellos no entendían la parábola. Fíjese que había un hombre, para ponerle, hermano, un ejemplo, que se llamaba Nicodemo. Este hombre era un principal en la sinagoga, era un enseñador. Él pertenecía al Sanedrín, que era como la corte suprema de hoy día. Ellos eran más un partido político, religioso, más que religioso. Pero ellos de ahí, hermanos míos, ellos eran los que estudiaban la ley, ellos eran los que enseñaban la ley al pueblo en la sinagoga. Eran conocedores. Una parte eran fariseos y los otros eran saduceos. Uno eran aristócratas, eso quiere decir la clase más pudiente, y el otro era, como decir en nuestros tiempos para entenderlo, como clase media. Y estos eran los que se asociaban más con el pueblo y eran queridos por el pueblo. Los otros no. Entonces Nicodemo era de ellos. Y se acerca a Jesús de noche, dice. Y le dice: maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no lo entendió, sino que lo entendió racionalmente, naturalmente, y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Santo es el Señor. Entonces le dio una tremenda enseñanza que también es para nosotros hoy día, que no basta tener solo conocimiento. ¿Entiende eso? Hay que entender. Por eso el Señor dice: el que tiene oídos, oiga. O sea, entienda bien la palabra. No la entienda como usted quiere entenderla, sino como verdaderamente es. Las mismas palabras que dijo el Señor son las que tenemos que reproducir nosotros, y si las entendemos, entonces va a haber fruto en nuestras vidas. Santo es el que vive. Entonces, hermanos míos, el profeta ya había hablado acerca del pueblo. El profeta Isaías profetizó acerca de este pueblo, que no estarían viendo, pero no verían,
Y oyendo, aún así, no, ¿qué significa eso? No entendieron el significado de las palabras del Señor. Porque, hermano, una cosa, hay dos palabras griegas. Una es el logos, que es la palabra escrita. Y la otra es el rema, que es lo que viene de arriba. Es la explicación espiritual, por así decirlo. Es lo que el Espíritu dice a la iglesia. No, esto no es letra muerta. Santos al Señor. Es palabra viva. Santos al Señor. Entonces es importante entender eso. Tener el rema de Dios. No mucho conocimiento, porque eso lo tiene el conocimiento, el logos, lo tiene cualquiera que vaya a una universidad. Y estudia teología y tiene la letra. Pero no tiene el logos. No tiene revelación de la palabra. Por eso entiende lo que está escrito, ¿no? No entiende el significado que viene atrás. Que es el Señor, por su Espíritu Santo, nos permite a nosotros entenderlo. Entonces, fíjese, mira el 16. Aquí viene otra tremenda bendición para nosotros. Pero bienaventurado, porque en ese entonces les habló a sus discípulos. Recuerde que los discípulos se le acercaron. Y este diálogo es con los discípulos, no con toda la gente. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Seguidores del Señor. Entonces, para usted también el Señor lo está hablando. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Y la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, feliz, feliz. Por eso, hermanos míos, que la gente natural no entiende la locura nuestra. Por eso ellos nos dicen locos. Por eso ellos nos dicen fanáticos. Por eso ellos nos dicen les lavaron el cerebro. Son tontos. Gloria sea su nombre. No, no crea a lo que dice el diablo. Usted crea a lo que dice la palabra. Usted, si entiende la palabra, está viendo y está oyendo, es un bienaventurado, dichoso, feliz de poder participar de las enseñanzas de mi Señor y Salvador Jesucristo. Porque muchos dicen, pero si el Señor estuvo allá, recuerden que el Señor resucitó. Al tercer día, díganle, el Señor resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y a través de su Espíritu Santo, Él está aquí en su iglesia y con todos aquellos que están reunidos en su nombre. Porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Alabado sea su nombre. Y esas cosas las podemos entender, iglesia. Por eso es una bienaventuranza que usted esté aquí. Aleluya. Eso es el privilegio, hermanos míos. Por eso, hermanos míos, esta palabra no es para leerla solamente, sino es para apropiársela, para que usted viva con eso en su corazón. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Mire lo que dice el 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vamos a leer el libro de Hebreos. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se refiere aquí la Escritura a este hecho? En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 13, en adelante dice, conforme a la fe murieron estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que de estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelan una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense que, hermanos míos, los profetas, y vamos ahora, antes de explicárselo, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, más bien el Espíritu Santo. Eso significa el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Oh, gloria a Dios. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas, hermanos míos, fíjense que los profetas indagaron, estudiaron,
Desde Génesis hasta el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hay al menos un versículo, una profecía concerniente a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el Antiguo Testamento hay 300 profecías que hablan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él vino, las cumplió toditas. Y los profetas sabían esto. Ellos indagaron, ellos inquirieron, dice, investigaron, escudriñaron las causas, las circunstancias, cuándo, dónde, cómo. Bendito sea el Señor. Por eso que dice los Reyes Magos estudiaron eran más astrólogos. Ellos estudiaron, hermanos míos, las señales, porque cuando el Señor Jesús nació, había una estrella que anunciaba el nacimiento de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Por esa estrella los Reyes Magos fueron guiados hasta donde estaba nuestro Señor y Salvador. O sea, la gente se dedicaba, se preocupaba en conocer el tiempo de la visitación, le llamaban ellos. ¿Ah? El tiempo cuando vendría el Salvador, un libertador. Ellos sabían que vendría un libertador, un Salvador. Bendito sea el Señor, pero los judíos no entendieron. Por eso que viendo, no vieron, porque el Señor estaba ahí y no lo vieron. No le creyeron, no entendieron el propósito. Porque como ellos esperaban un libertador, cuando vino el Señor Jesús, el pueblo judío estaba bajo el yugo romano, bajo el yugo de los impuestos, que les era una carga muy pesada. Y ellos sufrían por eso. Ellos sufrían bajo ese imperio. Por eso que ellos, las profecías que hablaban aquí y que los profetas dijeron que vendría un Salvador, que vendría un libertador, alguien que traía paz, ellos lo tomaron literal. Ellos pensaron que iba a venir un hombre, hermanos míos, en un gran corcel, con esas vestiduras, hermanos míos, con armadura, con espada y con ejército, para derrotar a los soldados romanos. Fíjese por eso qué terrible decepción se tienen que haber llevado. Cómo lo tienen que haber visto y tomado cuando el Señor Jesús viene y hace su entrada triunfal a Jerusalén, sentado en un humilde asno, vestido con túnica y con sandalia. Él estuvo ahí, no lo vieron, no lo entendieron, no le creyeron. Por eso dice, hermanos míos, cosas que, hermanos, muchos profetas quisieron ver, no las vieron. Pero hoy nosotros sí las hemos visto. Señales, hoy en día somos la generación privilegiada que nosotros estamos viendo las señales hoy. Nosotros, hermanos, no estuvimos en el tiempo del Señor, pero los profetas hablaron y recuerden lo que dice Pedro, y las glorias que vendrían detrás de ella. Hermanos, no estuvimos nosotros, ahora conocemos las profecías que ya se cumplieron en Jesús. Él las cumplió todas, pero ahora nosotros estamos viviendo la segunda parte, las glorias que vendrían detrás de ella, porque hoy nosotros estamos viviendo su gloria. Sanidad, salvación, liberación, restauración, vida eterna, gloria a su nombre. Ese es el privilegio, iglesia, que tenemos. Por eso no le crea cuando el diablo le diga a su mente o a través de alguien que somos tontos, que somos locos. No, iglesia, somos bienaventurados. Y cite usted la escritura, guarda esto en su corazón. Somos bienaventurados porque nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. Porque hoy nosotros estamos viviendo esas glorias que vienen detrás del Señor. Ya sabemos que Jesús murió, pero Él resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra de Dios el Padre y Él está aquí por medio de su Espíritu Santo. Eso es vivir la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Oh, gloria a su nombre. Porque para ver, hermano, no es necesario ver con estos ojos. Vemos a través de la fe. Vemos a través de la fe. Santo es el que vive. Yo sé que mi Redentor está aquí. Porque Él lo dijo. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, voy a estar en medio. Su gloria está aquí. Amén. El lirio de los valles, la rosa de Sarón, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Kyrios, el Shaddai, el Elión, el Olam, el Todopoderoso, está aquí en su iglesia. Y está con todos aquellos que están reunidos en este momento, alabando y adorando su santo nombre. Ese es el privilegio que tenemos, iglesia. Por eso que es maravilloso cuando el Señor dice, a vosotros, esto siempre miren usted, a vosotros os es dado a conocer las cosas del reino. Entonces uno, hermano, tiene que tomar amén. Cuando yo digo amén, digo así es. El testigo fiel, así sea. Sí, Señor. Y yo me apropio que el Señor me está hablando a mí, hermano. Y de eso se goza el Señor. Cuando alguien, hermano, recibe esa palabra y hay un amén espontáneo y lo cree, ese es el que ve. Ese es el que verdaderamente oyó lo que el Señor está hablando aquí. El que no va a entender y va a estar igual que ellos. El que no entiende, no hay fruto, hermano. El que no entiende la palabra de Dios, no hay fruto. Porque el Señor ahora a nosotros no nos habla por palabra. Él nos habla clarito. Santo es que vive para siempre. Entonces, hermanos míos,
Viendo eso, ahora viene la explicación, y aquí el Señor no le está explicando a toda la gente que estaba en la playa. El Señor le está explicando a sus discípulos. ¿Para qué? Porque recuerde que les dijo, porque a ellos no les es dado a conocer las cosas del reino. Por eso no se preocupe la gente que no conoce a Cristo. La gente que ha engrosado su corazón, a la que no le interesa Dios, a la que no le interesa el Evangelio, a la que no le interesa su palabra, no se preocupe usted. Santo es el Señor, porque han engrosado su corazón. Eso quiere decir que han hecho más gruesas las paredes, para no escuchar. Y su oído se ha cerrado, para no oír la palabra de Dios. No se preocupe, porque para ellos no les es dado. Es solo para aquellos que Dios quiere. Y gloria a Dios, porque Dios le tomó a usted en cuenta. Amén. Y gloria a Dios, si usted lo entiende, gloria a Dios. Usted es un bienaventurado. Usted es una bienaventurada. Gloria a su nombre. Entonces le dijo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí hay 4 tipos. Recuerde que semilla es la palabra de Dios. El que siembra, la siembra, hermano, es la palabra de Dios en nuestro corazón. La semilla es la figura de palabra. Cuando habla de la tierra, habla de nuestro corazón. La siembra es la misma, la palabra es la misma para todos, pero no todas las personas reaccionan de la misma manera. Santo es el Señor. ¿Por qué? Porque alguno oye la palabra, pero no la entiende. Entonces, al salir de aquí, viene el maligno y le arrebata lo que escuchó, porque no está en su corazón. Santo es el Señor. Ese es el primero. El segundo dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y eso lo he visto en los años que el Señor me ha mantenido por misericordia en sus caminos benditos. Lo he visto. Muchas personas solo quieren vivir, quieren que venir al Evangelio como estos falsos apóstoles de la prosperidad. Hablan de pura plata, de puro dinero, y tienen jets particulares, e incluso un falso por ahí dice que si usted es pobre, usted no es hijo de Dios, porque la pobreza no es para los hijos de Dios, y hablan. El Señor llamó a los pobres de este siglo para ser los ricos en fe. Todo lo que tengo lo he conseguido con fe. Decía un hermano, allá arriba en el cielo hay cocina, hay refrigerador, hay auto, hay terno, zapatos, allá hay de todo. Y el Señor dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá la puerta. Y a la hora que usted vaya a ir hacia arriba, el Señor lo atiende. Amén. Santo es el Señor. Y todo se lo he pedido al Señor. Señor, tenía ese auto, le dije, Señor, solo lo pensé. Cuando ya no quería ese auto. Estaba todo suelto, se me estaba la pintura saliendo y le perdí el cariño al vehículo. Le dije, yo quiero uno nuevo. ¿Usted cree que yo le dije, Señor, yo no, solo lo pensé? Yo quiero el próximo, yo quiero uno de marca. Ahí está. Pedid y se os dará. Santo es el Señor. Entonces, hermanos míos, recuerden que también dice la palabra, el que pida tiene que pedir con fe. Ahí está el secreto. Hay que pedir con fe, que ya ahora no es secreto, ya se lo conté. Gloria sea el Señor. Entonces, hermanos míos, este que fue sembrado entre pedregales, oye la palabra y hermano, pastor, yo escuchaba personas, hermano, oiga, me abrazan, me besan, qué lindo el mensaje, oiga, qué bonita la palabra de Dios, oiga, pero ¿dónde está mi vida? Entonces, cuando recién llegué a los caminos del Señor, en el primero y segundo año, cuando estábamos formando el ministerio, hermano, la iglesia, yo me cuestionaba muchísimo, porque cada persona que se iba de la iglesia, yo me culpaba. Y no dormía en las noches. Y oraba y ayunaba. Y le pedía perdón al Señor. Y pensaba en la persona. Y pasaban meses haciendo. Y esperando algún día irá a llegar. Siempre me cuestioné. Y un día el Señor, como Él, hermanos míos, conoce lo que nosotros pensamos, sentimos. El Espíritu Santo del Señor me trajo esta palabra a mi vida. Y la palabra de Dios, por eso digo, la palabra de Dios no pone dudas. Saca las dudas. La palabra de Dios trae paz. Porque cuando vino esta palabra a mi vida, yo entendí que no era mi culpa. Porque no todas las personas tienen el mismo corazón. No todas las personas vienen a la iglesia con un corazón dispuesto a recibir la palabra. No todas las personas aman la palabra y aman al Señor y creen en la salvación y van a permanecer y trabajan y obedecen al Señor. No todos entienden por esta palabra. Porque cuando el Señor está hablando a la iglesia. Está hablando a todos los que oyeren su palabra, a los que reciban y no la reciban, a los que entiendan y a los que no entiendan. De ahí entonces descansé.
Santos al Señor. Porque por la palabra de Dios yo estoy aquí. A mí no me tiene ninguna persona aquí. A mí me tiene su palabra. Ella es la que me ha sostenido. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que predico, para que esa palabra bendita también le sostenga a usted y se mantenga en el tiempo. Y si usted la oye y la recibe en el corazón, y su corazón es buen corazón, eso es decir, buena tierra, buen corazón, donde la palabra tiene cabida y usted está dispuesto, como dijo el Señor, el que tiene oído, oiga, poner atención, estar dispuesto a recibir la palabra y entenderla. Entonces produce fruto. Si su corazón es buena tierra. Más claro imposible, ¿verdad, iglesia? Entonces, y eso yo no lo sé, por mano, si el corazón lo conoce solo Dios. Pero uno la siembra aquí es para todos. La palabra del Señor aquí se predica para todos. Santos al Señor. Entonces cada corazón se verá. ¿Cómo se va a ver esto? En el tiempo. En el tiempo. Santos al Señor. Porque el que da fruto, ese es el que es buena tierra, buen corazón, donde la palabra cayó, germinó, la valoró y la está viviendo. Alabanzas a su nombre. Esto es mucho más extenso, pero como tenemos cena hoy día, hermano, solo lo vamos a explicar así brevemente. Entonces, no tiene raíz, dice, porque cayó en pedregal, y cualquiera, hermano mío, que yo trabajé en el campo, sé lo que es eso. Cuando uno siembra, tiene que sembrar en buena tierra. Y la tierra hay que hacerle un trabajo para sembrarla. No es llegar y sembrar en tierra dura, no es sembrar donde tierra está contaminada, está con maleza, no, menos donde hay tierra. Porque uno siembra, y yo lo he visto, donde se va hay tierra. He trabajado con animales, con el arado, he visto el tractor hacer los surcos, todo ese trabajo lo conozco. Entonces, hay partes donde hay tierra y hay partes donde hay piedra. Y donde hay piedra, obviamente, cuando alumbra el sol, la raíz no tiene raíz, la raíz no tiene donde recibir el sustento de la tierra, el abono, el agua, todo eso. Santos al Señor. Entonces, obviamente, cuando sale el sol, se quema inmediatamente. Y aunque la resiembre, se vuelve, no, esos pedazos quedan sin fruto. Santos al Señor. Así somos nosotros. Santos al Señor. Si es que, pero no tiene raíz. Este es el que fue sembrado en pedregales, el que oye la palabra y al momento de recibirla, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se va. Esa es la comparación, esa es la parábola. Así lo compara el Señor. ¿Y cuántas personas, hermano? Porque creen que el Evangelio, como le decía adelante, es todo, hermano, Evangelio es cruz. El Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y siga. Santos al Señor. Entonces, hermanos míos, el Evangelio es cruz, es sacrificio, es esfuerzo. Aquí vamos a tener que hacer lo que no queremos hacer. Y lo que queremos hacer, no lo vamos a poder hacer. Eso es Evangelio. Santos al que vive, gloria sea a Dios. Entonces, por eso muchas personas cuando viene la persecución, cuando viene la aflicción por causa de la palabra, se van, se apartan del Señor. Porque no tienen raíz. Pues le vuelvo a repetir, un cristiano que no recibe la palabra en su corazón, hermano mío, y no es buena tierra, va a pasar precisamente esto. Cuando le venga alguna persecución, algún problema, inmediatamente se apartan del camino del Señor. Luego dice, pero el que fue sembrado, el que fue sembrado, entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y la palabra infructuosa, creo que la anoté. No. Se hace inútil. A eso se refiere. Ya no tiene, como le dijera, utilidad en él. No tiene efecto. No tiene efecto. Entonces, ¿qué pasa? Recuerde, todos oímos. La semilla fue sembrada en un pedazo de tierra. Pero en ese pedazo de tierra hay espacio donde hay espinos. Cayó una ahí. En la otra hay pedregales. Entonces, obviamente, en esos lados no va a germinar. Es lo mismo aquí. Para todos los que estamos aquí es la palabra bendita y santa del Señor. Pero no todos van a reaccionar de la misma manera. Y eso, hermano mío, le vuelvo a repetir. Eso lo sabe solo Dios, porque Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Entonces, el que permanece para el siempre. ¿Por qué? Porque dice el afán de este siglo. ¿Cuántos hermanos los trabajos? Se afanan en el trabajo y se apartan de los caminos del Señor. Hermanos que han llevado conmigo 5 años, 6 años, 7 años, 10 años. Y por el trabajo se afanan en el trabajo. Denle al trabajo el tiempo que debe darle a su trabajo. Pero al Señor el tiempo que tiene que darle al Señor. En eso hay un equilibrio. Eso hace aquel que la palabra ha hecho efecto en su corazón. Necesita el trabajo, pero necesita también a Cristo, y necesita también su palabra, y necesita congregarse, y necesita esto más que cualquier cosa, iglesia. Porque esto es de vida eterna, lo demás es pasajero. Porque si ese trabajo me echan, Dios me va a dar otro.
Cuando yo le pedía al Señor trabajo, le pedí un trabajo con tiempo para servirle al Señor. Y podía haber crecido mucho más en esa empresa. Tenía que hacer hora extra. Me hubieran subido de puesto y me hubieran subido de sueldo. No lo acepté. Porque la hora extra yo le decía, yo se las hago al Señor. Porque yo le sirvo al Señor. Porque yo fui drebadicto y Jesucristo solo decía el gerente. Y Jesucristo a mí me perdonó. No tengo cómo pagarle. Y ese tiempo yo se lo trabajo al Señor. Claro, para ellos es locura. El ingeniero me decía, oye, pero ¿cómo se te ocurre, Patricio? De la casa, el auto, todo eso. Dice la palabra del Señor. Jesucristo dijo, aleluya. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Hoy Dios me las ha añadido. Las tengo y no he perdido. Aleluya. Lo más grande es su palabra. Lo más grande que es su gloria. Que es la salvación, la vida eterna. Y su presencia en mi vida. Eso es lo más grande, iglesia. Santo es el que vive para siempre. Entonces, ¿cuántas personas se afanan en eso? ¿Cuántas personas hoy día se afanan en la casa? No vienen a la iglesia porque, estamos haciendo cero en la casa. A las 8 de la noche. Se afanan cuidando la casa. Oiga, le piden una casa al Señor y después había un hermano que tenía reja sobre reja en la casa. Parecía la colina 3. Y no venía al culto, que tenía que cuidar la casa. Dios mío, bendito. Bueno, uno ve tantas cosas en el camino, pues, y al final todas esas cosas ahogan la palabra, porque los afanes de este siglo. Y hay muchos afanes en este siglo. Así que tenga cuidado usted. Santo sea el Señor. Cuando se esté afanando, hermano mío, recuerde esto, ojalá reaccione. Y si no, quiere decir que eso va a ahogar la palabra en su vida. Ya no le va a importar venir a escuchar la palabra. Va a preferir estar en los afanes, como están muchos hoy en día. Ya, y aquí llegamos al último que dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y este es el que fue sembrado en buena tierra. Eso quiere decir que alguien que tiene un corazón dispuesto para oír, recibir, entender y obedecer. Porque eso es entender. Cuando alguien entiende, vive de acuerdo a lo que entiende. Entender la palabra del Señor es hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Santo es el Señor. Ese es el que da fruto. Y se dieron cuenta que aquí, 1 a 100, 1 a 60, 1 a 30, no importa, pero están todos dando fruto. Y eso es, hermano mío, la parábola del sembrador. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y ojalá que nosotros estemos en este grupo, por hermano. En el último me gustaría estar a mí. ¿Ah? De estos que dan fruto, por iglesia. Amén. Amén. Oye, algunos árboles se dan en pura hoja nomás, por hermano. ¿Ah? Recuerde que el Señor fue a la higuera y quiso buscar fruto, no tenía nada, la maldijo y se secó la higuera. Todo árbol, dijo el Señor. Ay, aquí voy a terminar nomás, más grave la cosa, se pone más serio. Todo árbol que no daba fruto se corta y se echa al fuego, no sirve para nada más. Así es un cristiano que no da fruto. Ay, qué duro el pastor. No, fue duro el Señor en sus palabras, pero fue claro. Y para nosotros es claro, y gloria sea a Dios por eso. Y dice, y buen fruto, ni siquiera, hermano mío, fruto nomás. Buenos frutos. ¿Me acuerdo? Aquí atrás mi mamá tenía 2 naranjas. Qué manera de dar naranja. Oiga, pero usted lo miraba tapado. No era muy grande, pero qué manera. Casi no tenía hoja. Y el día me paré debajo de ese naranjo. Y miré así, oiga, y me maravillé en el Señor. Y Dios bendiga este árbol. Y le dije, Señor, así quiero ser yo. Así quiero ser yo. Lleno de frutos, Señor. Y había una naranja que estaba en toda chupada. Una que estaba, y le dije, Señor, no quiero tener eso. Y el Señor me dijo, también son necesarios. Que el Señor me los bendiga. Pónganse en pie, vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor. Santo es el que vive. Gloria a su nombre. Porque así pasa con algunos frutos. Se chupan. Se fuman. Se pierden. Se caen. Santo es el Señor. Ojalá, hermanos míos, que todos los que estemos aquí, nuestro corazón sea buena tierra. Para que podamos permanecer y dar fruto. Porque ese es el propósito de la siembra de la palabra en nuestros corazones. No es solo para tener un gran conocimiento y andar golpeando a los hermanos con la Biblia en la cabeza, para que vean el conocimiento que tengo. El conocimiento de la palabra de Dios es el conocimiento que nos lleva a ponerlo en práctica. A vivir. Si hablamos la palabra, dice, vivamos la palabra. Para eso es la palabra. Entonces, alguien que la entiende, que la recibe en el corazón, actúa de acuerdo a la palabra y vive como cristiano. Santo es el Señor. Así que no importa cuánto usted haga, un 100%, un 30, un 20, un 10, no importa, pero preocúpese de estar dando fruto para el Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra es clara, Señor. Gracias porque a nosotros no nos hablas por parábolas. Gracias porque a nosotros tú nos hablas claro, Señor. Aleluya. Es maravillosa esta enseñanza, es extraordinaria por la bendición que trae para nuestras vidas, Señor.
Señor, porque a nosotros nos permites el privilegio de entender tu santa y bendita palabra. Amén. Señor, cosas que anhelaban ver los profetas, Dios, justos de aquel tiempo, Señor, que escudriñaron, que conocían, que sabían, no lo vivieron. Nosotros lo estamos viviendo por este evangelio bendito, por este evangelio glorioso, por este evangelio precioso, Señor, que un día llegó a nuestras vidas, Padre. Gloria a su nombre. Gracias por su bendito evangelio, mi Señor. Gracias por su santo evangelio, Señor. Gracias por su poderoso y bendito evangelio, Señor, que un día llegó a nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio de poder entender, de poder comprender, Señor, tu santa y bendita palabra, Dios. Muchas gracias, Señor, porque nos has bendecido con tu palabra esta noche. Y sé que has bendecido las vidas de todos aquellos que escuchan a través de las redes y de los que escucharán también, Señor. A ti damos toda honra, a ti damos toda gloria, toda alabanza y te damos gracias a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar su santo y bendito nombre. Gloria sea a Dios para siempre.